Anteriormente en la casa de papá, llegamos a Israel y comenzamos nuestro recorrido por la región de Galilea. Visitamos dos lugares, Capernaum y el Monte de las Bienaventuranzas. Y en este episodio, ese viaje continúa. Bíblicamente, ¿qué acción y por qué Dios la eligió como su morada? Bueno, vamos a leer directamente el versículo que es Salmos 132 del 13 al 14. Dice, porque Jehová ha escogido a Sión, la quiso por su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. El reposo más se refiere al lugar permanente. ¿Por qué? Porque originalmente cuando Dios empezó a formar a su pueblo, hablamos desde de que formó y levantó a Moisés como el líder que iba a sacar de la esclavitud al pueblo judío de Egipto. Ahí empezó el proceso en donde Dios se encontraba, hablaba, manifestaba su presencia y hablaba directamente con Moisés para dirigirlo y acompañarlo durante todo el proceso de liberación y después durante todo el tiempo que también ya estuvieron en el desierto. Y entonces en todo ese proceso la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de la reunión, el lugar de su presencia, pero era movible. Entonces, finalmente el descanso no es porque Dios se canse o se le acabe la energía y necesite descansar. No es como nosotros. Es más bien que finalmente ahí en Jerusalén, en ese lugar, en el monte de Sión, es el lugar donde ya de manera permanente Él lo deseó ahí, fue su decisión y escogió como su habitación ya perpetua. Si Dios eligió esta tierra como su morada, entonces cada paso que dábamos nos ayudaba a comprender un poco más el porqué. Y apenas estábamos comenzando. Nuestra siguiente parada fue Tabjar, un lugar donde Jesús realizó uno de los milagros más conocidos de su ministerio, la multiplicación de los panes y los peces. Este es un lugar donde Jesucristo hizo uno de los milagros tal vez de los más conocidos. Es tan interesante este tema que en los 4 evangelios está escrito, pues de que había unos pocos panes, unos pocos peces y se alimentaron tal vez a más de 10,000 personas que aún sobró. Y vamos a ver ese pasaje y vamos a empezar en Lucas. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y Jesús les dijo, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Como vimos, toda esta zona es una zona desértica. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 peces y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50, así lo hicieron. Haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vemos claramente la intervención de Dios. Y entonces, cuando pensamos en este milagro, decimos, wow, pues seguía saliendo, y de donde no habían, aparecían más y aparecían más. Más allá de que vemos claramente de que Dios a través del hombre, a través de los discípulos es que hace la multiplicación. Es a través de nosotros, es a través de nuestras manos, de nuestras vidas, de nuestros ojos, de nuestros pies, que Él va a multiplicar. Esto va más allá de una necesidad que tenían esos hombres ese día. Esto tiene, nosotros lo busquemos para buscar ser llenos de Él. Un aspecto además súper interesante es que vean lo que les dice, que se recuesten. Muy interesante porque entonces podemos entender que nosotros para recibir de Dios hay que estar tranquilos, que Dios con fe va a venir, nos va a hablar. Quiero que también pensemos esto que les voy a comentar ahora a nuestra vida hoy, cómo lo aplicamos hoy, esa multiplicación. El amor eterno de Dios no tiene límites ni de tiempo ni de espacio.
Por lo tanto, todo el tiempo nos está amando. Nosotros somos los que tenemos que estar aprendiendo a recibir esa multiplicación de bendiciones, de amor eterno, que es lo único que realmente necesitamos todos los días. Haz tu parte y déjale lo imposible al Señor. Ve con tu canasta y el Señor sacará peces. Después de todo lo vivido durante el día, todavía nos esperaba un momento muy especial. Al caer la tarde, subimos a un bote para navegar por las aguas del mar de Galilea. Un momento para detenernos, contemplar y asimilar todo lo que habíamos vivido. Y qué mejor lugar para hacerlo que aquí. Terminó. Primero hubo la alabanza, después la enseñanza, luego al final en la administración, larga, había muchos que nos empezamos a hincar, había como unas mesas, entonces había como banquitos para sentarte. Yo me puse así como en la mesa, ¿no? Como orar en la mesa. Entonces yo solo veía y abría los ojos y veía el piso. Y había más o menos, creo, como 5 pastores y empezaron a orar por la gente. Y entonces llegó a orar por mí, me puso la mano acá el pastor y empezó a orar por mí. Y en el momento que puso, desde el momento que puso la mano, yo empecé así a llorar, súper quebrantado. Sentí la presencia de Dios impresionantemente, pero así muchísimo. Y entonces abrí los ojos y tenía unos tenis rojos, como con pantalón de mezclilla, ¿no? O sea, yo estaba así, lo único que vi fueron sus zapatos. Ya terminó ese tiempo y entonces de repente terminó la administración y ya el barquito pues iba de regreso. Cuando de repente una voz me dijo, checa los tenis. Entonces fui a ver a todos los pastores y nadie traía tenis rojos. Me dijo el Espíritu Santo, es que fui yo, no fue ninguno de los pastores. Fue el Espíritu Santo que me puso las manos. Y yo pensé que lo más importante es que no solamente hacía su presencia, no, sino que me dijo que yo era un llamado a servir. A la mañana siguiente nos reunimos afuera antes de salir camino a nuestro siguiente destino para preparar nuestro corazón para lo que estaba por venir. Lo que vamos a ir a hacer a Yardenit, al bautisterio en el río Jordán. En esta ocasión no vamos a tener bautizos, ya estamos bautizados todos, pero vamos a ir a hacer inmersiones, que por fe vamos esperando de Dios sanidad física. En Segunda de Reyes 5, del 1 al 14, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, no eran israelitas. Recuerden que Siria está acá, para el norte, muy cerca aquí de la frontera. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces le estaba recomendando ir a Israel. Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate
7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y ciertamente no importa el lugar, sino importa la intervención de Dios. Y precisamente venimos con esa fe y vamos a ir en unos minutos aquí a hacer nuestras 7 inmersiones. Entonces, desde ya en su corazón, saber que es Él que lo va a hacer, no son las aguas del río Jordán, pero con ese acto de fe, en ese lugar especial, en el mismo río donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, donde fueron bautizados muchos hijos de Dios y donde fue sanado a Amán. Y se volvió... Después de escuchar lo que Dios había hecho en estas aguas, llegó el momento de vivirlo nosotros mismos. Por fe, emprendimos el camino hacia Yardenit. A las orillas del río Jordán, este lugar permite que quienes llegan hasta aquí puedan entrar en sus aguas y vivir este momento personalmente. Ya no íbamos solamente a escuchar una historia. Esta vez nos tocaba a nosotros entrar al río. Aguas salutíferas las declaro en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ¿saben por qué 7? No. 7 simboliza a Dios, la perfección. Por eso el nombre del diablo es 666, porque siempre ha estado tratando de imitar y ser como Dios, pero no llega. 7 nos sanará en el nombre de Jesús, Señor. Yo pongo en tus manos todas mis dolencias, todas mis enfermedades en el nombre de Cristo. Tu palabra dice que en esta tierra mis huesos se reducirán. Aún quiero no tener arrugas, Señor, en el nombre de Jesús. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Bueno, acabamos de salir del Jordán, tuvimos las inmersiones, teniendo por fe lo que el Señor le habló a Naamán hace muchos años y lo que Jesucristo experimentó cuando fue bautizado por el Bautista aquí en este lugar. Y vamos a conocer el testimonio de Sara. ¿Qué pasó, Sara? Platica. Pues al principio sentía maripositas, como esa sensación de qué pasará. Y al terminar las 7 inmersiones, sentí su presencia y empecé a llorar. Bueno, ahorita otra vez. Cuando íbamos aquí me dijo que él estaba ahí, que estaba en medio de nosotros. A eso se viene Israel, a conocer al Dios vivo, a experimentar su amor, su presencia, su sanidad, todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sin duda este es un lugar especial, igual que cada rincón de esta tierra. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por hablarme a través de tu vida. Sé que grandes cosas se tuvieron, como se las has confirmado a ella. En el nombre de Cristo Jesús. El Jordán fue un mismo lugar para todos, pero no necesariamente la misma experiencia, porque Dios conoce cada corazón, cada historia y sabe cuándo y cómo hablar con cada uno. Nuestro recorrido por la casa de papá continúa en el próximo episodio.